en materiales que después puedan ser ocupados en distintos procesos y entregar productos de óptima calidad. Así que sin más preámbulos, dejo con ustedes a Andrés. Adelante, Andrés. Perfecto. El pasador está acá, ¿eh? Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Mariana. Y un especial agradecimiento por la oportunidad de poder traer al mercado chileno los más actuales desarrollos de la tecnología alemana de Gnois para la circularidad de los empaques, en especial de los empaques plásticos. Muy feliz de estar nuevamente aquí en Chile y poder disfrutar de esta feria especial por primera vez. Muy bien. ¿Quién es Gnois? Gnois es una compañía familiar alemana, tiene sus 42 años de existencia, pertenece a la familia de mismo nombre y desde su comienzo está en su DNA desarrollar productos y tecnologías destinadas a la transformación de plásticos a partir de material reciclado. Estamos presentes en todo el mundo y Latinoamérica es un mercado especial para nosotros. Estamos presentes con nuestra tecnología desde los años 90 y hoy atendemos a todo el mercado latinoamericano. La compañía está conducida por los hermanos Daniel y Stefan Gnois. La compañía tiene actuación a nivel mundial con el liderazgo en varios sectores de la tecnología de reciclado y en especial de la circularidad. En nuestra planta en Badenhausen, Alemania, se fabrican todos los equipos con la más alta tecnología de transformación y con laboratorios especializados para hacer pruebas de desarrollo también para nuestros clientes con sus materiales. Está en nuestro DNA la circularidad desde el comienzo, cuando en los años 80 la empresa desarrolló un proceso para reciclar perfiles de PVC de ventanas post-uso. Y de ese momento, hace 43 años, nos dedicamos a reciclar productos más complejos para valorar estos productos y poder reutilizarlos. Es una pequeña presentación de lo que Gnois presenta en su planta. Es una compañía de ingeniería. 70% de los colaboradores de la compañía son técnicos o ingenieros. Somos una empresa de desarrollo. Fabricamos productos específicos para cada aplicación. No tenemos productos fabricados en serie. De acuerdo con la demanda, de acuerdo con la aplicación específica de cada cliente, desarrollamos el proyecto específico, llave en mano. En secuencia vamos a ver la estructura también de la empresa y de nuestros laboratorios muy bien equipados para hacer pruebas a los clientes que deseen revisar, verificar el proceso con sus propios materiales reciclados. Como son productos muy específicos, también el proceso de fabricación es muy especial. Algunos equipos de transformación son muy únicos, muy especiales para determinados procesos de fabricación. Un poco la historia de la compañía. El ingeniero Detlef Gnois y su señora Christel, en el año 1983, arrancaron con la empresa en Alemania para darle soporte a procesos de transformación de plásticos. Como les mencioné, la primera aplicación fue el reciclado de perfiles de ventanas post-uso y en la primera aplicación eran sistemas de cambiamallas, filtros automáticos para retener impurezas a partir de materiales reciclados. Y con eso se desarrolló el filtro giratorio, el filtro rotativo. En el año 2007, Gnois le da un paso más
y avanza para la fabricación de extrusoras especiales para el procesamiento de materiales reciclados. Actualmente, Nois es una empresa especializada en la circularidad y en el reciclado de los plásticos, en especial de los plásticos post-uso. Como empresa de desarrollo, tiene sus propias patentes, sus propios productos desarrollados. Hoy, a nivel mundial, son más de 100 patentes. Estamos presentes en todo el mundo. Hablando un poco de Latinoamérica, el primer equipo se vendió hace más de 30 años en Brasil, el primer sistema de filtración. En 2005, Nois pasa a tener su propia subsidiaria en el país, en la ciudad de São Paulo, Brasil, para atender todo el mercado latinoamericano. Y desde el año 2008 estamos presentes también en el mercado con el suministro de extrusoras para el procesamiento de materiales reciclados. Actualmente, Nois tiene casi 300 equipos instalados en Latinoamérica entre los sistemas de filtración y de extrusión, de los cuales alrededor de 30 están instalados en Chile. Con respecto a las líneas de transformación de material reciclado, con el concepto Omni, que enseguida vamos a hablar, ya son 27 líneas implantadas en todo el continente. Nosotros somos especialistas en descontaminación de masas fundidas, de materiales reciclados. Estos materiales generalmente contienen dos tipos de contaminantes. Los contaminantes volátiles, o sea, los gases, y los contaminantes sólidos. Nosotros nos dedicamos a transformar materiales reciclados en una calidad óptima que más se pueda asemejar a la resina del mismo material. Dentro de la compañía hay 3 divisiones de grupos de productos. Está la tecnología de procesamiento con la fabricación de líneas de extrusión, la tecnología de filtración con los filtros giratorios y una división de fabricación de sensores de presión y temperatura. Y como mencionamos antes, son todos desarrollos de la propia compañía, son productos únicos en lo que se refiere a los cambiamallas y a las extrusoras, y por eso hay más de 100 patentes a nivel mundial. Ingresemos ahora al punto clave de esta presentación, que es la circularidad, la verdadera circularidad de los plásticos, la circularidad en especial de los empaques de alimentos. Lo que se buscaba desde el comienzo con este desafío, con este reto de poder producir un empaque para contacto directo con alimentos a partir de material reciclado, era exactamente un sistema mecánico de reciclado y de fácil procesamiento, un sistema descomplicado. Y lo que logramos fue un sistema denominado Omni, que se trata de un extrusor únicamente y de un cambiamallas, pero un extrusor especial y un cambiamallas especial también. Hay muchas aplicaciones para este tipo de tecnología. En esta presentación vamos a hablar de una de las aplicaciones, que es la recuperación de empaques de alimentos. En referencia a la extrusora, esta extrusora se denomina MRS, Multiple Rotation System, un extrusor de múltiples tornillos, una extrusora con 8 tornillos. El propósito de estos múltiples tornillos es poder extraer de forma óptima a los contaminantes volátiles, a los gases presentes en los materiales reciclados. Recordando que el objetivo, cuando uno tiene un empaque que va a tener contacto con alimentos, es extraer en su totalidad los gases, pues algunos de ellos pueden ser nocivos a la salud humana. Y la extracción de los gases se da a través de la extrusora de múltiples tornillos. En secuencia, restan, a partir de estos rezagos post-consumo, residuos sólidos, que pueden ser del proceso de la disposición en vertederos y puede estar contaminado de sólidos. Estos sólidos se extraen
a través de un cambiamalla continuo, de un cambiamalla giratorio, un cambiamalla que nosotros denominamos RSF Genius. A este conjunto, extrusión, multitornillos MRS, filtro RSF Genius, lo denominamos Omni, que sirve para la fabricación de láminas para termoformado, sirve para la fabricación de sunchos, sirve para la fabricación de textiles y entre otros productos. En secuencia veremos el funcionamiento de esta tecnología. Nosotros podemos recuperar rezagos que sean rígidos o flexibles, entre empaques rígidos, fibras, películas, a un sistema de preparación de este material que lo denominamos 3C, cuando son materiales flexibles, un sistema que corta, compacta el material para ingresar al extrusor. El extrusor tiene un primer tornillo de plastificación, a donde se generan los gases. Una vez generados estos gases en el proceso de plastificación, a la temperatura del proceso de polímero, esta masa pasa por los múltiples tornillos, por la sección MRS, a donde por la actuación de los múltiples tornillos conectados a un sistema eficiente de vacío, se extraen totalmente los gases. Esta es la descontaminación de volátiles, esta es la descontaminación a nivel de grado alimenticio. En secuencia, un tornillo de compresión, porque en secuencia está el cambiamallas, que genera una pérdida de presión. Este cambiamalla giratorio actúa de forma constante, continua, garantiza estabilidad de presión y de proceso, y es totalmente automático. El cambiamallas son 2 bloques y un disco intermediario giratorio accionado por sensores de presión que garantizan la estabilidad de la presión. El disco se mueve de acuerdo con las variaciones de presión, garantizando la estabilidad del proceso. Por todo el tiempo, el proceso es continuo y la presión es estable. Son filtros que se limpian de forma automática. Entonces, una pequeña parte de la masa que está filtrada ingresa a un pistón hidráulico, se mueve como si fuera una jeringa en contraflujo, removiendo la contaminación que está pegada a la malla por el lado de entrada. Este material contaminado sale por un canal de purga y de esta forma las mallas se reutilizan, dependiendo del nivel de filtración, por hasta 400 a 500 veces, 400 a 500 vueltas. El reemplazo de los elementos filtrantes de la malla se da durante el procesamiento del material, o sea, son equipos que trabajan 24/7. Y en secuencia, la medición de fluidez o viscosidad de la masa fundida de forma continua, automática y en línea. Este es el concepto Omni. Frente a esta parte puede haber un downstream para fabricación de láminas, fabricación de suncho, fabricación de pellets o de productos textiles. En especial, cuando hablamos de circularidad, y ahora cerrando un poco esta ventana de aplicaciones, estamos hablando de procesos de bandeja a bandeja, sea en PET, en PP, en PS o en otros materiales. O también las poliolefinas en lo que se refiere a tapa de botellas o otros productos, como por ejemplo botellas o frascos para leches o productos de la industria lechera. Importante es que estos equipos son sumamente flexibles. Entonces, por ejemplo, una línea de producción de láminas para termoformados para aplicaciones alimenticias, con la misma máquina se producen los distintos materiales, entre 0 y 100%, sea para PET, para PS o para PP. Otras aplicaciones fuera del rubro del empaque de alimentos, textil a textil, suncho a suncho, botella a botella y películas. ¿Cómo se garantiza la descontaminación? Es un tema importante. No nos alcanza que GNOIS venga aquí y les diga, señores, créanos, nosotros sabemos descontaminar y usted seguramente no va a tener ningún problema de salud si usa un empaque producido con nuestra tecnología. No es suficiente. Para que se garantice la total descontaminación, hay procesos comprobatorios
hay procesos que se destinan a recibir en las más altas autoridades de salud la certificación para el uso de esa tecnología. Son certificaciones internacionales. Y para poder obtener estas certificaciones se hacen los dichos test de desafío, los challenge tests. Challenge tests nada más son de que pruebas hechas con la misma tecnología, con materiales previamente contaminados y de forma artificial, con algunos productos que son volátiles y indicadores, de forma que cuando se mide la concentración de entrada y después la concentración post-proceso, el residual de estos indicadores esté por bajo de las curvas de aprobación, o sea que estén más, por el lado de seguridad, más allá del mínimo exigido por las autoridades. A estas pruebas se denominan challenge tests. Estos challenge tests, hechos en Alemania por el Instituto Fraunhofer, se destinan después a todos los órganos internacionales, como por ejemplo el FDA de Estados Unidos, EFSA en Europa. Como ejemplo, poliestireno. Entonces, nosotros podemos procesar hasta el 100% de poliestireno post-consumo y transformar en nuevos empaques en contacto directo con los alimentos. Siempre que nosotros hablamos en el proceso Omni, no estamos hablando de capas barrera con material virgen, estamos hablando siempre en contacto directo con los alimentos. Entonces, como ustedes pueden ver en estas gráficas, hay una curva de descontaminación mínima y los puntos indicados en verde son los resultados obtenidos por los challenge test. Entonces tenemos un margen muy seguro por de arriba de las exigencias mínimas de descontaminación. De esa forma, se puede decir que el material reciclado obtenido por la tecnología Omni se compara a la pureza de una resina virgen. Estas son algunas de las certificaciones que tenemos para los distintos materiales, entre PET, polietileno, poliestireno, polipropileno, a nivel mundial y regional. Chile todavía no tiene una aprobación regional, pero el Mercosur sí tiene, Colombia y otros países. Entonces estamos certificados con los distintos materiales en los órganos internacionales, así como en muchos organizaciones de salud regionales pertinentes a cada país. Tenemos un histórico importante de certificaciones en Sudamérica. GNOIS fue la primera empresa, o usuarios de la tecnología, mejor dicho, de GNOIS, fueron los primeros a recibir en toda Latinoamérica la certificación para fabricación de un empaque para contacto con alimentos. Para dejarlo claro, antes de eso lo único que estaba regionalmente aprobado era el uso de botellas con material reciclado, pero no de termoformados. Y eso se dio en Colombia en el año 2016 a una empresa que fabrica empaques desechables en PET. También en Brasil, por Anvisa, que es el órgano regional del Ministerio de Salud, obtuvimos la aprobación, la primera aprobación en Brasil para un termoformado en el año 2018. El mismo año, en Argentina, un cliente nuestro recibió la certificación de SENASA. También fuimos los primeros a recibir una certificación en Latinoamérica para NOPET. Eso fue en el año 2022 en Colombia. Enseguida hablaremos un poco más de eso. Para poliestireno. Hoy es posible consumir en Colombia empaques hechos con poliestireno post-consumo en contacto directo con alimentos, certificados por el Ministerio de Salud. Algunos países como Chile, Ecuador siguen el FDA. Circularidad de los empaques de alimentos. El primer ejemplo que nos surge, y realmente fue el primero y hasta hoy es el único que está consolidado, que realmente tiene sus propias regulamentaciones y realmente es efectivo en todo el mundo, que es el proceso de circularidad de botella de PET a botella de PET. Recientemente instalado también en Chile, hoy es posible consumir un producto que esté envasado en una botella con contenido de hasta el 100% de material reciclado. Esta es la verdadera circularidad y fue la primera, que es el conocido botella a botella, bottle to bottle, que hace más de 20 años está presente en todo el mundo.
Los niveles de recuperación de botellas son muy importantes a nivel mundial y de esta botella se hacen muchos otros productos. Lo que en verdad, lo que al comienzo fue un beneficio, hoy se transformó en un problema. La competencia, y lo notamos acá en Chile también, para recibir un producto hecho de botella ya es importante, lo que aumenta los costos. Como opción al uso de las botellas recicladas, Noise presenta la solución de circularidad de los empaques y no el reciclado linear. El reciclado linear, arrancando de botellas para empaques, es lo más común. Pero como opción a las botellas usadas, nosotros proponemos el uso de las propias bandejas y ahí sí generar la circularidad de los productos en PET y las bandejas en PET. Noise tiene la tecnología para poder generar, a partir de un empaque de PET, su clone, o sea, hacer la propia circularidad con más o menos contenido de esta bandeja post-uso. Cambiando un poco de rubro, vamos al poliestireno. El poliestireno es un tema bastante interesante porque hay unos países que lo aman, otros que le tienen un poco de odio, en especial el poliestireno expandido. Entonces, Chile, Perú y otros países prohíben la fabricación, la comercialización de productos en poliestireno expandido, que bajo nuestro entendimiento no es la mejor solución. Mientras que otros países lo permiten, siempre que con contenido de material reciclado, que es para el medio ambiente mucho más interesante. Nosotros tenemos la tecnología para poder procesar, sea de poliestireno expandido o poliestireno de alto impacto, que se denomina acá en Chile PAI, en circularidad. Interesante que en países a donde se restringió o se prohibió la fabricación de empaques en poliestireno expandido, con el objetivo medioambiental de reducir el consumo de plástico para empaques de único uso, el consumo de plástico aumentó. Entonces, si el objetivo era uno, le salió mal. ¿Y por qué aumentó? Porque las propiedades específicas de poliestireno expandido para algunos tipos de empaques son muy buenas y con la ventaja de consumir muy poco plástico. Son empaques muy livianos. Perú probó reemplazar el poliestireno expandido por cartón, por otros productos y terminó en gran parte por reemplazarlo por el polipropileno. El polipropileno rígido. Como consecuencia, un año después de establecida la nueva ley de prohibición de fabricación de empaques de poliestireno expandido, el consumo de plástico para los empaques había crecido en un 40%. Poliestireno. Como les había comentado, va bastante avanzado el tema en países como Colombia. Este empaque uno lo puede comprar en un supermercado, un punto de venta en Colombia y tiene un contenido de 30% de PS post-consumo y está certificado. Entonces, eso para objetivos medioambientales es la solución más interesante. El plástico es muy bueno, el plástico debe y puede ser reciclado. El único problema es el desecho mal programado. Interesante, como les mencionaba antes, que este es el vaso hecho en poliestireno reciclado y este... ¿Lo pasé? Sí, sí. Y esta es la tapa hecha con PET reciclado. La flexibilidad de las líneas Omni permite que los dos productos se produzcan con la misma máquina, apenas cambiando algunos parámetros del proceso. Y casos exitosos de recuperación de poliestireno expandido. Un ejemplo para todo el continente son las leyes medioambientales de Ecuador. En el año 2020 se estaba por prohibir un proyecto de ley la fabricación de plástico de único uso en todo el país. Por un cambio hecho en esta ley,
se transformó en una ley que sigue prohibiendo, pero con algunas excepciones. Entonces, hoy es permitido fabricar empaques plásticos de único uso en Ecuador que contengan material reciclado PCR, sea cual sea el material. Muy bien, como consecuencia de esta ley, un cliente de la región, fabricante de empaques, que se llama Plásticos del Litoral, invirtió en una planta de recuperación de empaques de poliestireno expandido. Es algo muy novedoso para todos los países, porque lo que siempre se escucha es que el poliestireno expandido no se puede reciclar por cuestión de costos. Una vez que la ley lo obligue, el costo es secundario, porque el costo aumenta para todos. Es una aplicación exitosa y todos los empaques en poliestireno expandido producidos por Plaslit tienen un contenido mínimo del 18% de plástico postconsumo en contacto directo con los alimentos. O sea, es una quiebra total de paradigmas. Todos los plásticos se pueden reciclar para los alimentos. Todos los plásticos. Son cuestiones seguras y son más que nada ambientalmente correctas, pero son oportunidades de negocio. Lo mismo vale para el polipropileno. Sí, es posible transformar empaques posuso de polipropileno en nuevos empaques para contacto directo. Otras posibilidades. Entonces, este primero es un empaque hecho con alto contenido de polipropileno reciclado postconsumo para contacto con los alimentos, pero un desarrollo muy novedoso de nuestra compañía fue poder reciclar los rezagos de materiales compuestos, como por ejemplo los empaques sellables, empaques con barrera que están compuestos de PET y con una capa de polietileno. Muchas veces estos empaques son únicamente sellables, PET polietileno, y otras veces tienen propiedades barrera o alta barrera que contienen otros materiales como por ejemplo EVOH. En ambos casos, la recuperación de estos materiales compuestos es muy compleja, pero gracias a la tecnología Omni, nosotros logramos en ambos casos, con y sin EVOH, la recuperación de estos rezagos en una concentración de hasta el 100%. Esto es algo muy novedoso. Estos empaques recién se pudieron sacar en nuestro laboratorio en Alemania. ¿A qué voy? Este tipo de rezago, que es difícil procesamiento, tiene un valor muy bajo, casi que no se puede reutilizar. Otra oportunidad de negocio. Saliendo un poco fuera de los empaques termoformados, mucho se habla de botella a botella, pero ¿y las tapas? Vale muy poco. Las aplicaciones son secundarias, las aplicaciones son de poco valor agregado. Gracias a la tecnología Omni, nosotros tenemos la posibilidad de fabricar una nueva tapa en polietileno de alta densidad a partir de hasta el 100% de material reciclado por consumo. Y lo mismo vale, aunque esté un poco claro, estos son botellitas de productos a base de leche como yogur líquido y otros productos lácteos. También con esta misma tecnología se puede utilizar. Otra aplicación secundaria que no tiene que ver solo con la circularidad, pero con la necesidad, es la extracción de olores. Estos equipos tienen alta capacidad de extracción de los volátiles y dentro de los volátiles están los residuos de olores. Por ejemplo, películas utilizadas flexibles en la industria de carne, pollo, pescado. No es en Chile. Bueno, estamos presentes hace más de 25 años con el suministro de equipos. Tenemos más de 30 referencias en el país. Una de las referencias que tenemos del sistema Omni de producción de empaques termoformados es la empresa Integrity aquí en Santiago. Y aquí les paso una pequeña película a nombre del señor Alfonso, gerente general de la compañía. At a point, we decided to start changing our extruders for the Omni equipment, especially the alternative that we had of entering with the FDA-approved product
straight from extrusion being 100% recycled materials. I would say that was the clue and the most important part. Also, we had to consider the cost of being able to extrude 100% recycle in the moments that bottle flakes were in a lower cost than virgin materials. There are many things we like a lot from the Omni system. One of them is how easy it is to operate the line. It's all controlled by one single monitor that you can see everything what's going on the line. The line is also very compact, I would say, that gives you very ease and low cost of installation. Also, the energy consumption, it's very low considering the amount of plastic going through the line. La compañía Integrity suministra empaques termoformados en PET y tiene la posibilidad del uso de hasta el 100% de material reciclado en su suministro. Siguiendo temas específicos de Chile. Chile tiene una tendencia muy importante para el uso de materiales reciclados en los empaques. Está la ley REP, que motiva, incentiva el uso de los desechos de empaques. Están los nuevos reglamentos sanitarios para los empaques, que nuevamente apoyan el uso de materiales reciclados. Y una característica del país, el consumo y el suministro de los alimentos está concentrado en la región metropolitana de Santiago. Hay mucho desarrollo en el país en lo que se refiere al uso de los materiales reciclados. Si vamos, por ejemplo, al tema poliestireno nuevamente, un estudio muy amplio se realizó sobre las posibilidades y las opciones que existen para contenidos de materiales reciclados en la fabricación de los empaques de único uso. O sea, hoy es perfectamente factible producir con varias formas empaques, por ejemplo, para uso en lácteos, en yogur, con materiales reciclados. Cuando digo que Chile tiene muchas ventajas con referencia y comparación con los países vecinos, es que además de la ventaja logística de todo estar muy concentrado en Santiago y alrededores, los empaques generalmente son de color blanco o translúcido, lo que facilita muchísimo el reciclado, mientras que en los países, demás países e incluso en Europa, hay mucha impresión directa, hay empaque de color, todo lo que dificulta la transformación. Otra ventaja en Chile, Chile tiene un muy buen desarrollo en lo que es el reciclado. Está la empresa REPS, del ingeniero Pérez, que está aquí presente, que durante los últimos años se ocupó en desarrollar sus propias tecnologías para reciclar los rezagos de poliestireno de alto impacto. ¿Qué falta? ¿Qué falta para que el país realmente se dedique a esto? Que toda la cadena se junte para que se motive la recolección de los empaques post-uso, porque todo lo que hablamos es todo muy lindo, siempre que exista el abastecimiento y suministro de los materiales. Sin esto, nada funciona. O sea, este es un ejemplo, podría pasar mucho tiempo comentando sobre otros materiales, otras posibilidades. Tomé como ejemplo el poliestireno, pero se podría hablar lo mismo de polipropileno, de otros materiales, o de los desechos de empaques termoformados de PET para la circularidad. Como les comenté al comienzo, Neuss en su planta en Alemania tiene laboratorios muy bien estructurados con capacidad de fabricar los más distintos productos entre láminas, pellets y otros tipos de reciclados a partir de los desechos de sus propios clientes. O sea, como las aplicaciones son distintas, los materiales son distintos, nosotros ofrecemos en nuestra planta en Badenhausen, Alemania, la posibilidad de que los clientes nos envíen sus rezagos, sus productos y les saquemos el producto acabado. Entonces hacemos ensayos para nuestros propios desarrollos de la tecnología y para los clientes en Alemania. Y antes de terminar, quisiera hacer una mención a CENEM.
Un agradecimiento especial por poder participar del evento, felicitar a toda la organización de esta estupenda feria que está muy bien organizada. Siempre se habla que Alemania es un especialista en armar ferias, pero los chilenos en este quesito no le están debiendo nada a los alemanes. Por último, invitarlos a visitarnos en el stand D20, a donde tenemos muestras de todos estos empaques producidos con materiales reciclados post-consumo. Y para cualquier consulta que tengan, preguntas, estoy a las órdenes y les agradezco muchísimo por su paciencia y por su tiempo. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias por tu presentación. Realmente, bueno, esto es lo que andamos buscando, tecnologías, ¿no es cierto?, que nos ayuden a poder hacer una mejor recirculación o circulación de nuestros materiales, de los distintos materiales que hacen nuestros envases. Estamos un poquito pasados en el tiempo, pero podemos dejar unas 2 preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta a Andrés. Aquí voy a pasar a... Muchas gracias. Felicitaciones, excelente presentación, muy motivadora y también positiva. Quería consultar desde el punto de vista de la visión de futuro. ¿Confían en que efectivamente esta tecnología, bueno, ya sea la suya o algunas otras similares, pero fundamentalmente la de ustedes, se convierta en la gran vía hacia el futuro para que podamos dejar definitivamente de lado la crisis de los plásticos que se eliminen al medio ambiente? Y dentro de ese objetivo, de ese camino de desarrollo, ¿cuáles son los principales desafíos que hoy observan para alcanzar esta meta finalmente? Bueno, hay muchos puntos de vista que hay que considerar para dar una respuesta a esto. Primero, que estamos experimentando las consecuencias de una guerra. Y esta guerra nos genera también oportunidades de empezar a pensar en utilizar otras fuentes de materiales. Recordando que Chile no produce materias primas. Entonces, siempre que hablamos del uso de materiales reciclados, estamos hablando de un producto made in Chile, en reemplazo a productos importados. Esa es la motivación que hay para utilizar cada vez más esos tipos de rezagos que hoy están perdidos. Entonces, lo primero es motivador pensar que hay soluciones que, por un lado, tienen motivación económica, pero por otro lado son una buena alternativa a la utilización de resina. La guerra en el último mes ha mostrado que hay una tendencia importante nuevamente de recuperación del sector reciclado. Pero, para ser muy honesto, el caso exitoso que nombré recién de Ecuador es el que más veo sostenible, que lamentablemente depende del sector público. Y es lo único que, bajo nuestro punto de vista, no depende de la iniciativa privada. O sea, depende del sector público. ¿Y cuál sea? La obligatoriedad de uso de materiales reciclados en la fabricación de empaques de único uso. Nosotros pudimos aprender con Ecuador de que una vez establecida esta ley, todo lo demás se ordena. O sea, siempre surge la pregunta, ¿cuál es el punto inicial? ¿Por qué yo, fabricante de empaques de único uso, utilizaría material reciclado si no tengo ventaja económica? Es una suposición, a menos que esté obligado. Y mientras todo esto se mantenga, como vimos en los últimos años, dependiendo o de regulamentaciones que lo permitan, o de simplemente usar virgen o reciclado, lo que sea más económico, se corre un riesgo de que esto no avance. Entonces, nosotros pensamos que el punto de partida, y en lo que se mostró exitoso, que es el caso ecuatoriano, es la obligatoriedad del uso de material reciclado en los empaques de único uso. Y con una velocidad increíble. Todo el sector se organizó después de esto. Entonces, aquello que era un residuo pasa a ser una fuente de materia prima, una fuente de renta, sea para el que le recolecciona, para el reciclador, para el transformador. Todos ganan con eso. No le encontramos hasta este momento un perdedor al proceso de Ecuador. El medio ambiente está favorecido, el sector de tecnología, pero
de esta forma no hay perdedores. Entonces, si arranca por la obligatoriedad, que lo vemos como súper factible, esta es una tecnología que lo permite. Hay otras que permiten el uso de material reciclado. O sea, la tecnología está, nada nos serviría hablar acá, hay que usar, pero no se puede porque no hay tecnología. La tecnología está. Y todo el sector se organiza de una forma muy rápida a partir del momento que sea obligatorio. Porque a partir del momento que sea obligatorio, muy posiblemente aumenten los costos de los empaques, pero van a aumentar para todos. Y si aumentan para todos, eso no es un problema. Muchas gracias. No te vayas. Pequeño presidente de Chile. Muchas gracias. Allá para la foto. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Te gustó? Ideas revolucionarias, cada mente se asombra. Empaques que cuentan historias, formas que deslumbran.